empezamos nuestro cuarto programa de esta segunda temporada. Yo ya tengo ganas de volverme a ir de vacaciones, la verdad, pero no se puede. Este programa es una primera mesa verde de esta temporada. Ya sabéis que es una sección a la que le hemos puesto mucho esfuerzo, mucho cariño, que nos encanta y que siempre que podemos reunimos a nuestra mesa verde con nuestro ecoterrorista de cabecera y nuestra gente bonita ecologista. Hoy hablamos de dos temas, uno que ya hemos tocado en el programa, pero con un punto de vista más general. Este primero es el tema de la agenda que viene este año. Vamos a hablar de la agenda progresista. Hoy hablamos de la agenda ecologista, del curso político que entra ahora, 2024-2025. Y por otro lado, las macrogranjas. Esto ya lo tocamos durante la temporada pasada, pero queremos incidir más en el debate puramente sobre la ganadería. ¿Qué tipo de ganadería podría considerarse verdaderamente ecosocial? Verdaderamente. Si incluso hasta la extensiva ni siquiera entra dentro de esos márgenes. Así que hoy hablamos con Bilbo Basaterra, nuestro ecoterrorista de cabecera, de Futuro Vegetal, con Gonzalo Félix Guagara, que no sé si lo he dicho bien, me va a matar, me está escuchando, que viene por Verde Secuo, y Carmen Molina, que viene por la Alianza Verde. Hoy hemos tenido unas vajillas que por problemas familiares no ha podido venir gente de Fire for Food, por ejemplo. Así que ya sabéis, esto es la Diana, soy más saborido, y arrancamos. Ya estamos ya con el programa, hoy no hay más movidas antes del debate, porque hay debate, solo debate, no hay conexión, ni nada más. Así que ya sabéis, os presento a dos de las personas que ya conocéis, Bilbo Basaterra, lo repito por tercera vez en un minuto, nuestro ecoterrorista de cabecera, nuestro portavoz de Futuro Vegetal. Bienvenido. Muy buena, muchas gracias por dejarme estar aquí hoy, hasta que me metan entre rejas, ¿no? Como siempre, un placer tenerte aquí. Que por cierto, Bilbo se enfrenta en unas semanillas, a un juicio por esas varias cosas muy tontas por las que le llaman terrorista, y es que Nueva Málaga y en la Diana lo comentaremos. Toda la fuerza, compañero. Muchas gracias, solo por precisar, no es un juicio todavía, son las declaraciones. Frase de tú. Normalmente llevará a juicio, yo espero que no. Con un poco de suerte el juez dice, mira, es verdad, es una tontería, vamos a archivarlo y fuera, que sería lo deseable, vaya. Lo deseable. Otra persona que ya conocéis, Carmen Molina, que viene por Alianza Verde, bienvenida. Encantada de estar aquí con vosotros. Y voy a ver si qué tal la temporada. A ver qué tal esta nueva temporada. Y a ver si esta vez lo digo bien. Gonzalo Jaguara, de Verde Secuo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Para los del audio, me ha hecho un ok con la mano porque dice que lo hago bien, que lo he dicho bien. Para los del audio también, y para los del vídeo, como podéis ver, Ángel Gonzalo está en su sede y está detrás de un expositor con una frase muy clara que pone firma aquí. Cuéntanos, ¿eso de qué va? Bueno, la campaña que tenemos ahora mismo con muchas organizaciones sociales en España y políticas para llevar a cabo una iniciativa legislativa popular. Es decir, que si recogemos más de 500.000 firmas, con unos pliegos de firmas ahí como superoficiales donde no puede haber errores y que tienen que venir de las personas, y por tanto solo pueden firmar personas que tengan la nacionalidad española y que sean mayores de 18 años, lo que conseguimos es que el Congreso de los Diputados y las Diputadas se piense si debatir sobre esta campaña. En concreto se llama No es mi cultura y es para pedir que haya cambio en cuanto al trato de la tauromaquia por parte de la ley, porque ahora mismo, desde hace como un poquito más de una década, se considera como cultura y por tanto accede a subvenciones y otras cuestiones que en un país en el que hemos avanzado mucho en la conciencia sobre prevenir el maltrato animal y evitarlo y denunciarlo, pues no debería ser así. Y ya os anunciamos que no hay fechas, que estamos trabajando en traer a la gente de No es mi cultura a la Diana para charlar del tema. Pues bueno, vamos a tocar nuestro primer bloque de debate. Por supuesto, os animamos a ir a la sede de Verde Secuo los martes y jueves de 5 a 7, si no me confundo, para firmar la ILP de No es mi cultura. Y por supuesto, en internet también está la firma, lo podéis ver en la página web. Y en la cuenta de la Diana también tenemos en nuestro Twitter el enlace a la firma. Ahora sí, abrimos el primer tema de nuestro debate, que es la agenda que las formaciones, las organizaciones ecologistas tienen que tratar en este año político, utilizando la metáfora que utilizaba en el último programa que tratamos esto, para sacar un 5 en este año, para probar qué deben hacer las organizaciones ecologistas, qué deben hacer para decir, oye, tenemos un 5 en este año, al menos hemos hecho lo que hemos podido.
Como tenemos la tradición, quien se estrena habla, así que Gonzalo, tú eres el primero. ¿Qué tienen que hacer los partidos y las organizaciones ecologistas para sacar un 5 en este nuevo año político? Sí, pues bueno, para empezar, hay algo que no parece exclusivo de las organizaciones ecologistas, pero que nos da de lleno en toda la cara, y el compañero lo sabe, que tiene que ver con la ley Mordaza. O sea, este año tendríamos que conseguir que la ley Mordaza se cambie, porque bueno, se han cambiado algunas cosas, pero... Que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno, dijo Pedro Sánchez. Eso es, y todavía pues, han pasado varios años y ahí seguimos y claro, pues no es justo que la gente que es activista que nos enfrentemos a situaciones pues de vulneración de nuestros propios derechos por expresar libremente y denunciar libremente por situaciones precisamente de abuso, que no es para atacar a otras personas, que es para denunciar cómo hay entidades, empresas, colectivos y a veces personas y a veces instituciones y personas políticas que la representan que abusan de otros derechos. Entonces, y de hecho tenía en mente, esta misma mañana me comentaba una compañera que lleva los temas de desahucio aquí en Málaga, que bueno, que la habían identificado diciéndole que habían ido a parar un desahucio con unas compañeras y que la habían identificado porque decían que tenían una manifestación no autorizada. Nos habían convocado a una manifestación y había allí la gente que había ido porque en las redes se había convocado. Y entonces a ella cogen y le piden el DNI y como que la amedrentan con... Y claro, una manera de incentivar que la gente tenga miedo a exigir el respeto a sus derechos. Por eso debería ser transversal, que todas las organizaciones que trabajamos en el cambio social a mejor consigamos que se cambie lo de la ley Mordaza. Luego, en cuanto a temas exclusivamente de ecología, aunque la ecología... Bueno, ecología viene de eco, que es la casa, logía es la ciencia que estudia las cuestiones de nuestra casa, del planeta. Comparándolo con economía, que se supone que es la gestión de la casa, está claro que la gestión de la casa en economía no está viniéndole bien a la casa. Entonces, bueno, deberíamos empezar, y eso es como un proyecto que deberíamos tener a largo plazo, pero si en un año lo consiguiéramos estaría súper bien, que la gente empecemos a tener mucha más conciencia de que la economía no puede destruir tu casa porque debería gestionarla y que la economía, tal y como la tenemos planteada ahora mismo, pues fastidia el medio en el que vivimos y contribuye no solo a problemas de salud, sino a cuestiones que tienen que ver con justicia o injusticias sociales. Entonces, bueno, esa cuestión de la conciencia, porque claro, hablamos del cambio climático, llevamos muchísimas décadas hablando del cambio climático y ahora hay una fase como de reacción contra lo que decimos, como si fuera mentira, como si los estudios científicos tuvieran, pues eso, que se lo hubieran inventado alguien. Entonces, claro, vivimos en esa fase en la que tenemos que hacer a la gente consciente de que mire a su alrededor, que vea la importancia de respetar el medio para respetarse a sí misma cada persona. Y es un proceso que tenemos que hacer desmontando muchos de esos bulos, ¿vale? Y ahora, en cuanto al terreno estrictamente de partidos, de instituciones, bueno, pensando en el gobierno de España, para empezar así como dentro del país, desde arriba en las instituciones, desde Verde Equo... que formáis parte del gobierno, por cierto, como eso es, por eso. Matiz. Que critiquemos cosas, también tenemos responsabilidad ahí, porque de hecho una de las personas que milita en la organización y que es responsable en la organización lleva la dirección general que tiene que ver con los derechos de los animales, el bienestar animal. Un día me lo tienes que traer al programa, ¿eh? Vale, yo le digo que tiene la invitación. Y de hecho, bueno, precisamente ayer en los correos que recibimos de las candidaturas que se habían presentado para ser coportavozas de Verde Equo a partir de la nueva asamblea que tendremos precisamente aquí en Málaga a nivel de... Y la cubriremos en la Nueva Málaga, por cierto. Sí, pues en esa candidatura estaba precisamente la de este compañero, es decir, que puede ser que sea también el responsable coportavoz, así a nivel visible, a nivel federal de Verde Equo a partir de octubre. El caso es que esa
para Verde Equo es una prioridad. El trabajo es conseguir cosas a través de esa dirección general. Pero ¿qué cosas, concretamente? A los que vamos. Por ejemplo, ahora mismo hay un proyecto que tiene que ver con la protección de los derechos de los grandes simios. Es un proyecto que tiene que ver con que la población entendamos que, aunque evidentemente deberíamos tener una conciencia sobre los derechos en general de los animales, y ahora cuando hablemos de las macrogranjas, esa es una clave, el maltrato animal, claro, el sufrimiento innecesario que hacemos pasar a los animales con nuestra cultura de explotación. Pero en el caso de los grandes simios, que no los tenemos explotados en el sentido de producir alimentos, de producir cosas que nos comamos, en cambio los explotamos de otra manera, y además los grandes simios, por consensos que hay a nivel internacional, no súper extendidos, pero sí que lo hay, deberían tener un trato que sea mucho más parecido al que consideramos humano para nuestra propia especie, porque compartimos muchísimo con los grandes simios, porque de hecho pues, es que biológicamente somos súper similares. Entonces, claro. Y es como uno de esos pasos que hay que dar, porque claro, si a la gente le plantea, es que cuando ves un gato o una perrita en la calle o un pájaro, debería ser consciente de que es un ser que se merece respeto, como todas las personas. Y claro, viniendo de una cultura como venimos, donde a los animales los hemos explotado, pero los matamos en la plaza de toros públicamente después de habernos maltratado. Y donde yo recuerdo cuando yo era pequeño, en Baeza, que los chavales nos juntábamos para tirarle piedra a los gatos. Entonces, claro, una cuestión de la cultura hace esto. Y claro, Gonzalo, te voy a pedir brevedad, ¿eh? Te voy a pedir brevedad, que he visto monologuistas que hablan menos. Pues, si eso lo traemos hoy en día, hemos conseguido que haya muchísima más concienciación sobre que no es tolerable el maltrato animal, aunque justo esta semana hemos tenido noticias de unos chavales que han ahorcado un gato y lo han puesto en un balcón, algo súper fuerte. Pero claro, eso es noticia porque nuestra cultura está cambiando. Porque antes eso no era noticia, eso pasaba en los pueblos. Y entonces, pues, ahora que tenemos más esa conciencia, como para llegar a esa conciencia global de respeto a todos los animales, podemos ir dando pasos. Como, mira, hay animales que es obvio que es que les mira a los ojos y dice, pero si es que es como nosotros, si es que es, ¿cómo puede permitir que les peguen, que lo encierren, que lo tengan toda su vida sin ver el sol, por ejemplo? Entonces, bueno, puede ser uno de los proyectos. Y ya, no digo nada más, ¿vale? Ahí está la propuesta de Gonzalo, volveremos a hablar con él en este bloque. De partido a partido, me voy a Alianza Verde. Carmen, coméntame cuáles son vuestras propuestas o vuestras fechas que hay que cumplir en esta agenda del ecologismo. Bueno, la agenda del ecologismo es muy compleja, muy complicada de implementar. Al hilo de lo que el compañero de Verde Equo también ha dicho, de la ley Mordaza, yo también habría que considerar lo último que ha propuesto Pedro Sánchez de la regeneración de medios y la lucha contra los bulos, contra la ultraderecha y el negacionismo climático y ecológico que está avanzando. O sea, que es que yo siempre he pensado, digo, bueno, llevamos muchísimos años de lucha ecologista sabiendo pues que el proceso del cambio climático avanzaba, el deterioro de la biodiversidad avanzaba, que todos los grandes parámetros, los 9 umbrales que desde el Rockström ya hemos sobrepasado 6 y los otros 3 están ahí. Quiero decir que el deterioro iba a generar que en un determinado momento como el actual, en el que es tan evidente y en el que todos vemos lo mal que está el entorno que tenemos y el planeta, que se caería por su propio peso el que empecemos a tomar medidas. Y no solamente no ha ocurrido, sino que hay una contraofensiva por parte de la ultraderecha y de los negacionistas como Trump and Company,
que realmente es frustrante. Entonces, el hecho de que en las redes sociales haya un enrarecimiento tan alto de gente negando lo evidente y la lucha contra eso es fundamental. Yo no sé el recorrido que va a tener la propuesta que ha hecho en el Congreso Pedro Sánchez, pero debería de atajarse muy mucho. Y claro, entonces, desde ese punto de vista, la agenda ecologista, que siempre hemos dicho, bueno, los ecologistas siempre decimos, piensa global, pero actúa local, desde lo pequeño, desde las ciudades. Hay muchas cosas que hacer tanto en lo local, en la gestión de las ciudades, la sostenibilidad y el reverdecimiento de las ciudades, lo importante que es, pero hay determinadas decisiones a nivel global que afectan en lo local y eso también hay que abordarlo, es fundamental. Lo que ha dicho el compañero de la tauromaquia, de la iniciativa esta que es importante, en otros muchos aspectos también tenemos, por ejemplo, Ursula von der Leyen, no hace mucho, o hace un año así, que había hecho una propuesta a los Estados miembros de la Unión Europea de quitarle la protección al lobo, por ejemplo. Y estamos en esa, en que hay mucha, o sea, la autonomía en España que han quitado esa protección y que no solo quitan la protección, sino que desde las supuestas consejerías que debería de protegerse el medio ambiente, dan permiso para matar lobos, los depredadores y tal. O, por ejemplo, el otro problema grave que tenemos en temas de animales en las ciudades es la pérdida, o sea, los problemas que tenemos durante los veranos con los mosquitos y con las plagas de mosquitos y tal, también está asociado a que hay pérdida de los vencejos, las golondrinas, los murciélagos, todas esas especies que nos acompañan en entornos urbanos y que sistemáticamente nos los cargamos. O sea, hay muchas maneras de proceder. Carmen, te voy a cortar por hacer pedagogía. Para mi amigo el facha que se cree que el cambio climático es mentira. Me estás diciendo que los mosquitos le han molestado a él y a todo el mundo en verano porque como humanos nos hemos cargado parte de la fauna que podría regular todo el tema de los mosquitos, ¿no? Exacto. Sí, vale. sí. O sea, lo único que plantean, de hecho yo he hecho muchas iniciativas cuando estuve en el Parlamento andaluz para atajar eso, porque las propuestas que hacían siempre desde la derecha el PP era que dieran dinero para comprar y fumigar, para hacer grandes fumigaciones, que es tóxico para nosotros y para la fauna beneficiosa en ese sentido. Entonces, ahí hay que incidir. Y después me parece muy importante que desde el mundo ecologista, tanto la ecología política como la ecología social, hay que empujar y sumarnos al tremendo descontento que hay a nivel general. Yo creo que vamos hacia un otoño muy caliente en cuanto a manifestaciones y activismo de la ciudadanía, que está viendo deteriorarse no solo su entorno, los problemas de vivienda, de turistificación, todos los problemas que se están agudizando, han generado ya la suficiente masa crítica entre la ciudadanía y yo creo que vamos, aquí en Málaga además tenemos la plataforma Málaga Besos, que está activando muchas asociaciones de vecinos y muchas otras plataformas, como la del Boom, por ejemplo, que ha vuelto a activar una campaña en goteo.org para seguir luchando, para conseguir espacios verdes que necesitamos y corredores ecológicos y tal. Y eso, entonces, los ecologistas tenemos que estar ahí también, porque sabemos que, o sea, las tres patas que hay en la sociedad social, ecológica y la economía, la sociedad y la ecología van íntimamente ligados. Cuando hay deterioro ambiental, los primeros problemas surgen a nivel social también. Entonces, tenemos que estar ahí. Desde los partidos políticos, como el compañero o como yo, pues presentando iniciativas en el Congreso, en Europa, donde corresponda,
en defensa de muchas de las cosas que defendemos, a favor de la biodiversidad, de lucha contra el cambio climático y de mejora de las condiciones de vida, la calidad del aire, que está cada vez peor, la movilidad en las ciudades y en la infraestructura que se prioriza, porque, por ejemplo, lo de que ahora estén diciendo el PSOE que si va a ampliar el aeropuerto del Prat, ¿qué sentido tiene? Además, en una zona especialmente vulnerable y que hay que proteger. No tiene sentido seguir aumentando, insistiendo en que haya más vuelos. La movilidad hay que cambiarla. Hay muchas cosas que cambiar y mucho trabajo complejo el que tenemos los ecologistas por delante. Ahí lo dejo. Perfecto. Puedo deciros tanto a vosotros como al público que estoy permitiendo intervenciones largas porque este va a ser un bloque de una intervención por persona. Para partir del siguiente bloque, intervenciones más cortitas. De partido, a este caso, a la calle, a Bilbo, nuestro... No lo voy a decir otra vez. Nuestro amigo Bilbo, que quiero que nos comente desde la calle, desde las organizaciones civiles, cuál es la senda de seguir el ecologismo en este año. Pues nada, a ver, lo primero que quiero decir es que yo prefiero que me llames amigo que terrorista, eso que vaya por delante. que terrorista es una cosa que dijo Fiscalía y que tuvo que arrepentirse. Luego, al margen de eso, estaba pensando en cómo responder a la pregunta y a mí se me ocurre como dividirla en 3 bloques, ¿no? El primero es que deberíamos hacer desde Futuro Vegetal a nivel organizativo y no a nivel propio de la organización, y creo que a mi forma de ver las cosas, la primera prioridad que tenemos que tener este año es sobrevivir, porque al final, quieras que no, el año pasado lo cerramos con la imputación de más de 20 personas del colectivo con cargos de organización criminal, descubriendo 2 infiltraciones de policía, además de la que ya habíamos descubierto el año anterior. En fin, hemos tenido además a raíz de esto pues una acusación, ¿no? Como que componemos de organización criminal, se nos han congelado los fondos. Entonces, bueno, en líneas generales hemos tenido bastantes problemas durante este año y lo estamos llevando, creo que bastante bien, porque pese a todo, este verano le hemos tintado la casa de verano a Messi allí en Ibiza, que creo que habla bastante bien de la capacidad de resiliencia del colectivo, ¿no? Pero yo creo que con que este año seamos capaces de mantener la actividad y de recuperar fuerza, ya sería como mínimo el 5 seguro que lo tenemos. Luego, por otra parte, a nivel de movimiento ecologista en un sentido más amplio, creo que hay una cuestión que me parece importante y es que tenemos que ser conscientes, como digamos internamente en el movimiento ecologista, ¿no? de la urgencia real que tenemos. Y aquí no es una cuestión ya de estrategia de cómo afrontar esa urgencia, ¿no? Pero sí de tener en cuenta que si tenemos 3-4 años para intentar mitigar los efectos de la crisis climática, como mucho, antes de que se salga totalmente de control, ¿no? No podemos estar con discursos de, bueno, es que las macro renovables son mejor que nada, o bueno, no sé, las zonas de bajas emisiones, la panacea. A ver, está claro que yo prefiero que la energía, dentro de que sea gestionada por Endesa, ¿vale? Venga de energías renovables antes que venga de combustibles fósiles, pero no es una solución. Y yo creo que en ciertos sectores del ecologismo muchas veces esto nos cuesta y damos voz y altavoz a muchas personas que son periodistas, que son investigadores y demás, que tienen una desconexión muy grande con lo que luego pasa en los territorios que son explotados y que venden este tipo de... Muchas gracias. Nada, yo te la tiro ahí. No, y que es verdad que son gente que al final creo que en muchísimas ocasiones pues vende soluciones que no son tan soluciones. Creo que desde una... No tanto por un interés espurio, que muchas veces se les acusa de esto, sino porque realmente están gestionando la derrota, ¿no? Como que no creen que sea posible evitar lo peor, entonces, bueno, dentro de que vamos al abismo, que sea un abismo pintado con las paredes de color rosa y estemos más a gusto. Pero yo creo que eso no nos vale, que si somos un movimiento de verdad tenemos que movernos en función de una utopía y no de, bueno, esto es menos malo que lo que nos podemos encontrar. Y luego como que de puertas para afuera, por hilarlo un poco más, ¿no? Con lo que estábamos comentando, pues por ejemplo me parece muy importante lo de la ILP de Nosmicultura, ¿no? Que mencionaba el compañero Gonzalo, y
pero no solamente, o sea, creo que no, o sea, para mí lo importante del movimiento ecologista no es que se transforme en medidas concretas que puedan tomar las instituciones, sino que haya un calado a nivel social de las reivindicaciones del movimiento ecologista. Y creo que en esa línea lo hemos hecho bastante bien durante los últimos 30 años. Creo que además cada vez nos estamos vinculando mucho más con sindicatos, con organizaciones de barrio, ¿no? Como comentaba Carmen. Creo que en líneas generales estamos politizando, que eso también es importante, que también entra mucho ecologista despistado que no tiene tan claro ciertas cosas, ¿no? Y nada más que le preocupa el bosque y de repente dice, ostras, pues es verdad que lo mismo es un problema, ¿no? De trabajo asalariado y estas cuestiones y creo que eso es una cosa que estamos haciendo muy bien, pero sí que es cierto que creo que en el Estado español, con respecto a lo que sucede en otros países del contexto europeo, vamos muy por detrás. Que la sociedad francesa, la sociedad belga, la holandesa, la alemana, la del Reino Unido, hay muchísima más conciencia de lo importante que es la protección del clima, independientemente de tu ideología, ¿no? Incluso desde las derechas, en muchas ocasiones se ve los impactos de la crisis climática como algo a tener en cuenta a la hora de legislar por un mero coste económico. Y estas cuestiones en el Estado español no las conseguimos vencer, también por el contexto no particular que tenemos, que al final no somos una anomalía dentro del contexto europeo, no hay ningún otro país que haya estado sufriendo una dictadura de más de 40 años, ¿no? que además luego no hubo ningún tipo de cambio institucional, sino que los mismos que estaban se mantuvieron y todo este tipo de cosas, pues evidentemente eso hace que todo sea mucho más difícil de mover, ¿no? que lo que puede ser en Bélgica, pero bueno, sabiendo que ese es el contexto, creo que para mí el objetivo del ecologismo a nivel de puertas para afuera tiene que ser ese, que todos los sindicatos, que todas las asociaciones, que las asociaciones que ayudan a migrantes, que las que están con mujeres en situación de prostitución, que, o sea, las mil y una movidas que nos pasan en el día a día, tengan en cuenta que además de todo esto estamos viviendo una crisis climática y que las causas son las mismas. Politizar y ecologizar todo. Hablando de politizar, me he acordado de que te tengo que preguntar algo, Bilbo. ¿Te has hecho caso a ti mismo? ¿Has politizado las cañas en los bares? No puedo evitarlo. Además, bueno, aparte este verano ya sabes que he estado por ahí por Ibiza haciendo cosillas, pero independientemente de eso, sí que es verdad que, bueno, hasta con la Guardia Civil cuando me ha detenido he intentado politizar un poco. Comentaba Carmen lo de la ampliación del Prat. Este verano estuve en una acción que nos fastidiaron los guardias civiles, ¿no? Que entramos en el aeropuerto del Prat y el objetivo era pues hacer ahí una protesta. Cuando estábamos ya dentro, nos interceptaron los guardias civiles y hablando con ellos salió el tema de la ampliación del aeropuerto y hasta ellos son conscientes de que es una barbaridad. O sea, si es que realmente es lo que digo siempre, la crisis climática no hace falta ser un genio para entenderla, la puedes ver con tus propios ojos y a poco que te importe cualquier cosa que haya en el mundo, ya del tirón te preocupa, aunque sea mínimamente la crisis climática. El problema está en que luego quienes toman las decisiones pues tienen otros intereses, ¿no? Que no son el interés común. Claro. Os voy a pedir en este segundo bloque, en el tema de ganadería, mucha brevedad, pero sobre todo en las primeras preguntas que os voy a hacer a cada uno, porque son puramente explicativas, porque creo que estos términos, macrogranja, ganadería extensiva y ganadería intensiva, hay mucha gente, incluido el presentador de este programa, que cree que no los acaba de manejar, ¿vale? Así que te voy a preguntar a ti, primera, Carmen, ¿qué son las macrogranjas? Todo lo cortito que lo puedas explicar y por qué son malas, ¿vale? Bueno, las macrogranjas es un tipo de ganadería súper intensiva, lo mismo que el olivar en súper intensiva, que aglomera, o sea, o acumula en un espacio muy pequeño a una cantidad de animales tan elevada que necesita necesariamente atiborrarlos de antibióticos, de sustancias desinfectantes y genera muchísimos tóxicos, muchos residuos, contamina los acuíferos, los suelos de alrededor, incluso el aire, tiene una cantidad de emisiones muy elevada, en fin, que tiene una serie de inconvenientes que deberían de haber hecho que las instituciones recapacitaran en dar todos los permisos que se han dado, porque yo no sé si hay cambiado pero hace un par de años había más de 7.000 instalaciones de estas características en España, en las distintas, sobre todo, yo creo que están distribuidas por Aragón,
en Aragón, también en la Comunidad Valenciana, aquí en Andalucía también hay alguna, en el norte de la provincia de Granada. Pero vamos, no tiene ninguna lógica el usar a los animales de la manera tan intensiva, porque además la alimentación humana con ese tipo de productos que además acumulan, ya te digo, acumulan antibióticos, acumulan otras muchas sustancias tóxicas de las mismas, de las hormonas estresantes que generan los animales igual, y aparte generando un sufrimiento animal inaceptable. Entonces, bueno, hay alternativas que ahora abordaremos. Ahí nos vamos a quedar, ahora las abordaremos. Gonzalo, ahora quiero que me expliques el término de ganadería intensiva, porque Carmen ha explicado que las macroranjas son un tipo de intensiva, súper intensiva. ¿Qué es la intensiva? Sí, en sí misma, ¿cómo lo podemos explicar? La ganadería intensiva, pero yo quería ampliar el concepto, porque macrogranja no es un término que legalmente esté recogido en ningún sitio, en la normativa, pero sí se habla de complejos de ganadería industrial. Y entonces en la normativa se especifica el número mínimo para que entre dentro de esa categoría. Entonces, por ejemplo, si tienen más de, creo que son 40.000 aves de corral, o si tienen más de, lo voy a leer exactamente, si tienes más de 40.000 aves de corral, si tienes más de 2.000 cerdos de crianza, si produces más de 100 toneladas de metano al año, pero no dice nada la normativa sobre el vacuno, sobre la vaca, sobre la producción de leche y todo esto. Y entonces, claro, evidentemente, una de las reivindicaciones tiene que ser, es que esto es una barbaridad, 40.000 pollitas metidos, y simplemente si lo llevamos para compararlo de nuevo con los términos humanos, o sea, que nos metan a nosotros con 40.000 individuos más encerrados en un sitio donde no podamos salir, no podamos tocar la tierra, que es una de las cosas que orgánicamente nos hace pues, que nuestro organismo descargue de parte de esta tensión que puedes vivir estando. Pues no podemos tocar la tierra, no podemos ver el sol para que nuestra piel produzca sustancias que convienen a nuestra salud, y además lo que uno siente en el metro durante 10 minutos toda tu vida. Así para que os hagáis la idea. Y además la gente, yo creo que esto lo entiende después de lo que pasamos en la pandemia, una vida de confinamiento, pero de confinamiento que no puedes abrir la ventana para salir y aplaudirle a tu vecina. Es como, pues eso, lo están viviendo esos animalillos, evidentemente, como dice Carmen, con el estrés y con esa alimentación, pues esos animales tienen una vida mala, porque es un maltrato lo que le hacemos. Y entonces, bueno, pues una de las primeras cosas tendría que ser rebajar esos números. La legislación no puede decir que 40.000, o sea, es que con una cantidad mucho menor ya se debería considerar una industria masiva. Y luego, en cuanto al hecho de que los animales estén confinados, claro, si no son animales que están en los pastos, alimentándose de lo que hay en el entorno, eso implica que a estos animales les tenemos que traer la alimentación de otros sitios. Y normalmente no les vamos a traer a 40.000 pollos, no les van a traer hierba cortada para que vayan comiendo, que sería un poquito más sano. No, ¿qué le van a traer? Piensos a su vez industriales. ¿Y esos piensos de dónde salen? De agricultura también industrial. Y esto es que es como la cadena que se forma para que podamos comer carne en la cantidad exorbitada que lo hacemos como humanidad. Y no todo el mundo, no todo el mundo, sobre todo una parte pequeña de la población. Para que tengamos esa cantidad de producción de carne o de productos lácteos, lo que hacemos es tener que producir muchísimos otros alimentos que a nivel de eficacia de la producción podríamos comernos nosotros mismos. En cambio, los dedicamos a alimentar animales que están confinados, y así estamos deforestando otros lugares del planeta y echando herbicidas en esos lugares también de manera extensiva, eso sí que es extensivo, y contaminando, por tanto, los acuíferos y el aire, y al final, como Carlos, te voy a cortar. Viene a la salud.
te voy a cortar porque he pedido intervenciones breves para explicar brevemente lo que es el asunto, así que ha quedado muy claro. Es que como soy profe, Sí. Bilbo, tu pregunta va dirigida a la extensiva, creo que lo mencionaba interoirónico Gonzalo. ¿Qué es la ganadería extensiva y por qué se considera la más buena dentro de estos tres modelos, aunque ahora incidiremos en cuál es el modelo mejor y todo? Vale, yo voy a hacer un poco lo mismo que Gonzalo y voy a intentar ampliar un poco la información que daba. Y es que hay un dato que a mí me parece muy relevante que leí esta semana, y es que en la publicación, en la entrevista Nature, en la revista Nature, se ha publicado un artículo hace, no sé si un par de semanas o así, que decía que el 80% de la deforestación del Amazonas está vinculada a la ganadería, tanto para tierras de ganado como para tierras de cultivo para el alimento del ganado. Entonces, que sea como lo digo porque como que el Amazonas, ¿no?, tiene esta consideración del pulmón del mundo, pues que el 80% del cáncer que tiene ese pulmón es el bacon que te comes, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es un dato que asusta y que nos puede ayudar un poco también a aterrizar toda esta información, ¿no? Y bueno, pues con respecto a qué es la ganadería extensiva, yo creo que depende un poco de a quién le pregunte. La definición quizás más extendida, ¿no?, es un poco la de qué es la ganadería, que es la ganadería más tradicional y que es verdad que a priori pues tiene un impacto menor en el medio, y esto es un poco debatible porque tiene un impacto menor porque también actualmente supone el 4% de la ganadería a nivel global. Entonces, evidentemente, el problema que tenemos no es la ganadería extensiva, no es la ganadería extensiva, es la ganadería intensiva, que supone el 96%. Si ese 96% mañana desaparece, pues entonces no hay problema, está claro, ¿no? No hay un impacto considerable ni en términos de emisiones, ni de deforestación, ni de rotura del suelo y todos estos problemas que tiene la ganadería actualmente, ¿no? Al margen de esto, sí que es cierto que desde un punto de vista, si lo queréis un poco más filosófico, al final la ganadería extensiva también supone una de las dos primeras injerencias de nuestra especie de forma notoria en el medio, ¿no?, junto con la agricultura, que es verdad que nos ha permitido hasta un cierto punto vivir con una determinada calidad de vida, ¿no?, y un desarrollo tecnológico y técnico interesante, o sea que no se trata de criminalizar, pero sí que es cierto que al mismo tiempo los primeros bosques que se talan para campos de cultivo, ¿no? De hecho, sigue siendo una práctica habitual en la ganadería extensiva la quema de monte para evitar que crezcan árboles, que las vacas, los caballos y demás no puedan, ¿no?, las ovejas no puedan comerse, sino que tengan un terreno más o menos limpio, que también el contexto de, ¿no?, la concepción de limpieza, que es lo que es, donde estos animales puedan pastar y demás. Y bueno, entonces ya os adelanto que mi postura va a ser más crítica, pero creo que como definición creo que con esto basta. Bilbo siempre parece que tiene el guión del programa, ¿vale? Parece que se lo mando antes de grabar, no sé por qué, porque vamos precisamente a tratar eso, ¿no? Partiendo de la idea de que la ganadería, igual que la agricultura en este primer aspecto, trabaja desde la tierra para utilizar recursos naturales que no son de nadie, para una especie de las tantas que habitan en este planeta, y partiendo de, esto ya sí que lo específico, de que lo que hace es explotar animales para que produzcan, para que aran, para lo que sea. Desde ese punto, ¿se puede considerar algún tipo de ganadería verdaderamente ecosocial? Como ha empezado Gonzalo, ha empezado Carmen, en este bloque empieza Bilbo. Venga, pues muchas gracias. Voy a hacerme un poco eco aquí de la postura de algunas filósofas, como puede ser Marta Tafalla. Yo creo que es la máxima exponente, ¿no?, que tenemos en el Estado español, y yo recomiendo muchísimo que la sigáis, que la leáis y que habléis con ella, que además es muy accesible, que es muy buena, ¿no? Que le preguntéis todo lo que queráis, porque es una persona que yo considero como muy interesante. Pero vamos, no es la única referente en este sentido, lo que pasa es que creo que es la más accesible, ¿no?, para las que vivimos por aquí, y por eso la cito. El problema de la crisis climática, también desde mi punto de vista, no es una cosa exclusiva del sistema económico que tengamos o de que puntualmente vayamos a destruir un bosque para poner una empresa maderera o lo que sea. El problema para mí de la crisis climática es la concepción mayoritaria
en nuestra especie de que todo lo demás que hay en el planeta nos pertenece de alguna manera u otra y tenemos derecho a hacer con esto lo que nos dé la gana, ¿no? Porque si el primer ser humano que se le ocurrió decir, oye, pues cojo un palo y le doy en la cabeza a otro ser humano y con esto voy haciendo yo mi imperio poco a poco, que a día de hoy pues estaría en la portada de la revista Forbes, si a este tipo le hubiesen dado otro palo en la cabeza y hubiesen dicho, bueno, esto lo olvidamos, ¿vale? Enterramos el cadáver por aquí y seguimos haciendo nuestra vida como hasta ahora, pues probablemente no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? No sé en qué situación estaríamos, lo cual igual nos habrían comido los leones, pero desde luego no estaríamos en la situación en la que estamos. Entonces, claro, independientemente de la cuestión más filosófico o moral, ¿no? Si lo queremos llevar por esos lindes, que a mí me parece importante por lo menos reseñarla, ¿no? Que creo que es importante que el ser humano se desprenda de esa idea, ¿no? De que somos el centro del universo y de que todo gira en torno a nosotros y tenemos derecho a usar todo lo que nos rodea para nuestro beneficio. Y creo que incluso dentro de ciertas cosmovisiones que no son necesariamente veganas, como puede ser la de la mayor parte de los pueblos indígenas, se entiende más la acción humana como parte del ecosistema y entonces la ganadería prácticamente no existe, se limita a, bueno, sí tenemos unas cuantas llamas para subir y bajar de la montaña, pero sobre todo lo que hacemos es pesca o caza, ¿no? Que es una actividad con una perspectiva muy diferente a, tengo aquí estabulado a, no sé, 40.000 pollos, ¿no? Como estábamos diciendo antes, para nuestro consumo, que son perspectivas muy diferentes. Pero bueno, al margen de esto, incluso ya centrándonos en lo que es el aspecto más en cuanto a datos, ¿no? Simplemente hay informes de la FAO que de 2006, si no me equivoco, creo que era, que dice que los sistemas extensivos emiten de 2 a 3 veces más gases de efecto invernadero que los intensivos. Y también que la extensiva, como es evidente, usa 7 veces más suelo que la intensiva, ¿vale? Entonces, bueno, un poco entroncándolo con lo que comentaba también Gonzalo, es que el consumo de carne actual es total y absolutamente imposible con ningún sistema. Si intentásemos cambiarlo a un sistema de extensiva, manteniendo la producción, que no el consumo, ¿no? Porque luego se tira mucha comida, que esa es otra, pero manteniendo la producción que hay actualmente, evidentemente necesitaríamos como 6 o 7 planetas para poder simplemente abastecernos de alimentos, ¿no? Luego, otra de las cuestiones así que se comenta mucho de cara a la extensiva es que es buena para la biodiversidad, ¿no? Porque ayudan a restaurar los suelos, dispersan semillas, cierran los ciclos de los ecosistemas y todo este tipo de cosas. Y luego, esto también tiene su parte de mito, y es que hay una gran parte de la ganadería extensiva que consume pienso de agricultura intensiva. Aquí en la zona en la que estoy yo, lo que hay más es extensiva y no hay nadie que durante el invierno no tenga sus animales en corrales, porque hace mucho frío, nieva y estas cosas, entonces pues lo guardan allí y ahí lo que le dan es pienso básicamente porque es lo que le sale rentable económicamente, ¿no? Al mismo tiempo, la mayor parte de la extensiva, que tu tío en el monte no tenga una finca y tenga 2 cabras que dan vueltas por allí, eso no quiere decir que eso sea la ganadería extensiva tal y como la entendemos, ¿no? La mayor parte de la ganadería extensiva al final siguen patrones que marcamos los seres humanos, que son homogéneos y que también destruyen la biodiversidad, porque al final tenemos estas ciertas tierras de pasto donde van a estar durante la mayor parte del año estos animales y van a estar pastando allí y al final lo que hacen, bueno, incluso lo que comentaba antes, ¿no? De la quema de monte, que al final genera que la superficie sea homogénea, que no haya una biodiversidad real, sino que lo que haya sean los animales que sobreviven a el paso de los animales que utilizamos los humanos por allí, ¿no? Miro, ve cerrando. Vale, bueno, pues así por ir cerrando, sí que quería destacar que tanto el IPCC como la FAO dicen que la alimentación que tiene un mayor potencial en la mitigación de gases de efecto invernadero es la alimentación vegana, ¿vale? Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que ser vegano, ¿no? Evidentemente no quiere, mucho menos un señor que vive en la serranía de no sé dónde en Colombia, ¿vale? Que esto no va a un rollo de vamos a intentar ahora que los pueblos indígenas se hagan veganos porque hay un indígena que no es vegano y entonces no sé qué, que es una cosa que se nos ha hecho mucho en cara, pero sí que es cierto que las sociedades industrializadas no nos costaría casi prácticamente nada dar el paso a una alimentación vegana y que incluso teniendo agricultura intensiva, que es algo por lo que yo evidentemente tampoco apuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero se verían reducidas de forma brutal desde un punto de vista también del aprovechamiento de las calorías, ¿no? De las calorías que son necesarias para cultivar pues las proteínas necesarias para vivir ¿no? Con respecto a las calorías que son necesarias para mantener, no sé, una vaca, evidentemente no son mucho menos, ¿no? Pues
plantar habichuelas es mucho menos calórico que sostener la vida de un rebaño de cabras. Y que en líneas generales, desde un punto de vista netamente ecologista, ya digo que tanto el IPCC como la FAO apuestan por una alimentación vegana frente a la vegetariana, la flexitariana y cualquier otra. Entonces, hasta ahí mi intervención. Algún día voy a poner algún tipo de estructura como la de 50 segundos para que cuando pase un minuto tengáis que callar, ¿vale? Carmen, precisamente te quería preguntar a ti la misma pregunta. ¿Qué modelo de ecosocial se puede usar en la ganadería? Un dato que es posible que conozcáis porque se publicó en un informe hace ya por lo menos 3 años, que creo, que era el de que el 96% de los animales que habitan el planeta somos nosotros con la ganadería y los animales domésticos que nos acompañan. Eso nos pone en situación porque quiere decir que solo un 4% hay de mamíferos y de otros animales salvajes o silvestres, digamos. Eso ya nos debería de poner en contexto. Por otro lado, hay que decir que yo creo que el principal problema que tenemos, aparte del propio capitalismo, o sea, que el sistema de producción industrial, que Bilbo ha comentado que las macrogranjas pueden ser un problema, pero que la extensiva no es mucho mejor, que porque homogeneiza el espacio y porque además también estabula los animales y tiene una serie de cuestiones que deberíamos de tener en cuenta. Eso tiene que ver con el sistema de producción capitalista, agroindustrial, de exportación y demás. Desde mi punto de vista, la ganadería extensiva, tal como yo la entiendo, que quiere decir que no haya acumulación de muchas cabezas de ganado en un espacio relativamente restringido, sino que tengan bastante espacio al margen de que, o sea, no para que deforeste, no para que lo alimentes, porque eso forma parte de la agroindustria a la que nos tienen acostumbrados, no que lo alimentes con piensos que producen en el otro extremo del planeta, ni nada de esto, sino una ganadería que, como tú bien has dicho, tú has citado algunas de las ventajas que tiene el extensivo, como que enriquecen los suelos, que mejoran la biodiversidad, dispersan semillas. Hay una serie de cuestiones que los benefician. Pero el gran problema del que en el debate público jamás se pone encima de la mesa está que somos 8.300, 8.400 millones de almas humanas que ejercemos una presión, como si fuéramos una plaga, ejercemos una presión muy, muy fuerte sobre el resto del planeta y agudizado por el sistema económico que nos gobierna, que es el neoliberalismo extractivista y el de la presión sobre los recursos brutal. Desde mi punto de vista, ya digo, la ganadería extensiva, tal como yo la entiendo, tiene ciertas características positivas que habría que potenciar y limitando los inconvenientes que Bilbo ha comentado antes. Él ha comentado los positivos y lo negativo. Él le ve más cuestiones negativas, pero yo creo que esas cuestiones negativas tienen que ver con el sistema agroindustrial que nos gobierna. Y evidentemente lo que es insostenible, se mire por donde se mire, porque el sobrepasamiento que tenemos es grande. Y llevamos décadas diciendo que hay que reducir el impacto que tenemos que ejercemos sobre nuestro entorno, pero no lo vamos a conseguir primero si no cambiamos el sistema económico, que es lo primero que tenemos que hacer, pero después también no creciendo tanto como hemos crecido. Y con eso termina Carmen su intervención. La última, o casi la última intervención del programa. Gonzalo, coméntame, ¿qué defendéis este Verde Secuo? No sé si tienes algo más que añadir a lo que ya han comentado los compañeros de qué modelo puede ser de verdad ecosocial desde la ganadería.
Bueno, yo creo que para empezar habría que introducir que para que algo sea ecológico tiene que ser multidisciplinar. Es decir, tener en cuenta diferentes elementos del sistema. Si un elemento que tiene como problema evidente la macrogranja es que al juntar tantos bichillos, pues acaban maltratándolo y produciendo demasiados recursos y no tiene en la zona suficiente alimento, pues habría que combinar. Claro, y esa combinación, si nos pasamos a la agricultura extensiva, o sea, a la ganadería extensiva, si no la juntamos con la agricultura, es decir, que estemos combinando en un mismo sitio agricultura y ganadería para que haya un ciclo en el que, por lo que decía también el compañero, pues que no nos... ¿Por qué tenemos que quitar los árboles para que los animales puedan pastar? Si es que a los animales les encanta, sobre todo nuestra tierra, está debajo de la sombra de vez en cuando. Es decir, y esos árboles pueden ser frutales, pueden formar parte de ese sistema. De hecho, hay muchas experiencias de granja donde se combina la agricultura y la ganadería. Y, claro, la cuestión está, ¿queremos fomentar eso desde las instituciones? ¿Vamos a apoyar esos modelos? Y que además sean ecológicos en el sentido de que no tengan pesticidas que sean tan letales para nosotras mismas, para las personas y que no introduzcan tantos elementos negativos al suelo. Bueno, pues ese es el modelo. El modelo es que haya una ganadería que se combine con la agricultura y que sea ecológica. Pero volviendo a las reflexiones que hacía a nivel filosófico, claro, es que, primero, yo recuerdo que cuando era pequeño oía a la gente, bueno, había una campaña para prevenir los incendios y que la gente hiciera con tontería en el monte, y había gente que hacía bromas diciendo, sí, el bosque de todos quema tu parte. Es como, pues vamos a ver. Es que de esta sensación de que el mundo es de los seres humanos y que tenemos derecho a coger, pero además no mi parte, la que pueda, la que me permita mis leyes de la selva, pues evidente que eso hay que transformarlo. Y tiene que ver con desarrollar, por ejemplo, algo que hablábamos el otro día, el tema de la empatía. O sea, es obvio Ve cerrando, Gonzalo. Es una cuestión de inteligencia emocional que tenemos que desarrollar, que es la empatía hacia el resto de seres humanos como especie y al resto de seres. Es algo que en estos siglos de racionalismo, desde el siglo de las luces, desde todo es científico, vamos a introducir lo racional, pero hay que trabajar lo emocional también, porque si no trabajamos lo emocional, aunque yo le explique a una persona el maltrato no está bien o nos vamos a quedar sin planeta y todavía no tenemos cohetes para salir todos del planeta, entonces vamos a tener que empatizar con la situación. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo también que hacer. Os voy a dar por alusiones, porque todos habéis sido mencionados de alguna manera, 30 segundos contados a cada uno. 31 segundos y os corto, ¿vale? Bilbo, si quieres que te ha mencionado Carmen, te doy 30 segundos. Y me sobran, porque yo aquí lo que voy a decir es una cosa que para mí me parece como muy, como que pone mucho sobre la mesa, ¿no? La situación que tenemos. Si hace también muy poco, este verano, también en la revista Nature se publicaba un estudio de una mujer que trabaja con el tema del sistema agroalimentario y enfocado a qué nivel de ganadería es sostenible, ¿vale? O sea, como ella viene del lado contrario, no viene de soy vegana, quiero que la gente no coma carne, sino a ver hasta cuánta carne podemos comer. Y el resultado que a ella le daba era que a nivel, si todos los seres humanos comiésemos carne, por producto de origen animal, mejor dicho, tenía 2,2 kilos de leche y 0,8 kilos de carne por ser humano al año, para que fuese sostenible. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es, ¿qué ganadería y va a haber para que yo coma 0,8 kilos de carne al año y beba 2,2 kilos de leche? Entonces, hasta ahí. Y me callo para que no cogerle más tiempo. Te he regalado 20 segundos. Carmen, tienes tus 30 segundos. ¿Pero para cerrar el debate sobre la macrogranja? Claro, y por si quieres contestar a alguien que te haya mencionado. 30 segundos, contado. Bueno, pues nada, que lo más evidente es que hay que reducir el consumo de carne en muy alto grado. Lo acaba de decir además, con el informe que acaba de decir Bilbo, lo acaba de decir.
necesitamos mejorar el consumo de otras proteínas que no sean cárnicas y mejorar si en vez de política agraria comunitaria, la PAC, que se hace en Europa, lo llamásemos política agroalimentaria y estudiásemos bien el funcionamiento, cambiaría totalmente la perspectiva. Y eso, que hay que reducir el consumo, está clarísimo. Aquí todo lleva ya 50 segundos. Gonzalo, también por alusiones, por si quieres comentar algo para cerrar. Pues yo creo que como medida así a nivel institucional, para no echarnos la ciudadanía el peso encima, habría ya que prohibir estas macrogranjas que están maltratando animales, o sea, prohibición de las macrogranjas que maltratan animales y contaminan. Habría que hacer una transición, es decir, favorecer que las que hay pues puedan transicionar hacia otro modelo que no sea tan agresivo y hay que cambiar la regulación, mejorar las condiciones de la normativa para que no sea posible aprobar estas macrogranjas y que tengamos que ir a los tribunales comarca por comarca para denunciar. Y luego, yo he sido vegano muchos años de mi vida y yo ahora como un poquito de carne a la semana, pero veo como muchos de mis estudiantes, por ejemplo, en los institutos, son veganos, siendo adolescentes. Y yo veo un cambio social, es decir, que hay una evolución también. Un minuto, has sido el que más ha hablado. Ya sabéis que tenemos una nueva dinámica en esta temporada en la que les pido a los invitados que nos lancen una propuesta, que nos manden deberes en los programas, así que ya sabéis, tenéis una propuesta que nos tenéis que lanzar, habla de este tema antes de acabar la temporada. Así que, en este caso, os escucho yo. Bilbo, por ejemplo, empiezo contigo. ¿Qué deberes nos pones? Venga, pues yo creo que a mí me gustaría que se tratase también, como hoy se ha hablado un poco así como muy rápido, porque el tema es muy extenso, pero ya que se ha hablado de macrogranja, ganadería extensiva y de otras cosas, también deberíamos de tocar, ¿no?, un poco el tema de instalación de macroparques renovables frente a comunidades energéticas y las connotaciones neocolonialistas que esto tiene, ¿no? Vale, me lo apunto. Gonzalo, ¿qué propuesta nos haces? Pues yo no me la había preparado que proponerte, pero claro, a mí, por el área que yo llevo en Verde Eco en Málaga, que es el área que tiene que ver con género, diversidades, LGBTI, yo plantearía una cuestión sobre precisamente la visibilidad que tenemos, la comprensión que tenemos de la diversidad que hay en los seres vivos, en la naturaleza, en relación a las cosas que no toleramos en los seres humanos y que son las mismas diversidades. Es decir, pues que nos planteemos por qué hay cosas que no aceptamos en los seres humanos, que es que las hacen los animalitos y que son naturales. Y entonces, pues, el trabajar esas cuestiones básicas que durante décadas se salían del ámbito científico porque como estaban prohibidas en las legislaciones pues hacer difusión de cosas en relación, por ejemplo, a la homosexualidad o a la transexualidad, pues los científicos, las científicas, pero sobre todo hombres, decidían no meter esto en sus estudios. Cuando detectaban cosas, decían, esto no lo meto, no vaya que me quiten la financiación o acaben metiéndome como al compañero por estudiar cosas reales. Y Carmen, ¿tu propuesta? Mi propuesta, así, a grosso modo, que es un tema muy gordo y amplio, pero yo me gustaría que hablase sobre decrecimiento. Decrecimiento en el sentido de, y además después yendo a lo concreto, con la sobreexplotación de recursos, el extractivismo tan brutal que tenemos aquí, por ejemplo, con la minería o la sobreexplotación de los acuíferos en temas de agua, con todo lo que, cómo tenemos que decrecer en tantos ámbitos para vivir mejor. O sea, crecer en lo que hay que crecer, que es en actividades culturales, en tiempo libre para dedicarle a la familia, a los amigos, a disfrutar de la vida que deberíamos de tener y reducir la jornada laboral a más de la mitad, total, de crecer en todos los sentidos. Algunas de esas cosas ya estaban apuntadas, pero por supuesto os acepto la propuesta. Carmen, Bilbo, Gonzalo, muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy. Y nosotros nos vemos y nos oímos la semana que viene en otro programita de La Diana. Así que muchísimas gracias y chao, chao, y que la lucha ecologista no pare. Eso.